El domingo pasado, en nuestro estudio del libro de Esther, estábamos en capítulo 6 y vimos el inicio de la caída de Amán. El inicio de la caída de Amán. Un momento en que la historia empieza a cambiar. Y el capítulo 6 de Esther terminó en un momento de suspenso. Si recuerdas, Amán había obtenido un decreto real para exterminar a todos los judíos en el imperio de los persas. Y Amán hizo esto porque se enojó con Mardoqueo, un judío. Y Mardoqueo, el judío, pues Amán se enojó porque Mardoqueo no honró a Amán. No se puso de pie cuando Amán salió del palacio. Y por eso Amán se enojó y decidió exterminar a todos los judíos. Pero sabemos que había más que esto. Que Amán era un agageo, una amalequita. Y Mardoqueo obviamente era un judío, uno de los israelitas en el exilio. Y cuando el decreto fue publicado contra los israelitas en todo el imperio de los persas, Mardoqueo entonces fue a Esther, la reina, la esposa de Asuero, el rey. Y Mardoqueo le dijo a Esther, vete al rey, vete a Asuero para pedirle que haga algo para deshacer el decreto de exterminación contra nosotros. Entonces Esther se fue al rey y el rey le preguntó a Esther, mi reina, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu petición? Y él dijo, ven por favor a un banquete que yo he preparado para ti y para Amán, y yo te diré. En el banquete el rey le pregunta a Esther, ¿qué tienes? ¿Cuál es tu petición, mi reina? Y ella dice, tenga paciencia, por favor, mañana te diré. Mañana te diré en otro banquete. Y el rey Asuero dice, bueno, entonces mañana tendremos otro banquete, tú y yo y Amán. Pero cuando Amán salió del primer banquete, vio a Mardoqueo, y Mardoqueo no se puso de pie para honrar a Amán. Amán se enojó otra vez y decidió matar a Mardoqueo y preparó la horca, gracias. Preparó una horca muy grande para colgar a Mardoqueo. Y aquella noche, después del primer banquete, se le fue el sueño del rey, no pudo dormir. Y entonces el rey pidió a sus siervos que le traigan las crónicas de su reino. Y leyeron de las crónicas al rey Asuero. Y en las crónicas leyeron que Mardoqueo hace 5 años había rescatado al rey, había preservado su vida por haber expuesto a un plan para asesinar al rey. Y el rey entonces Asuero decidió honrar a Mardoqueo. Y en la mañana, cuando Amán vino al rey para pedir permiso para matar a Mardoqueo, el rey Asuero le dijo a Amán, ¿qué se debe hacer para el hombre a quien el rey quiere honrar? Y Amán pensó, ¿quién puede el rey querer honrar sino a mí? Y inventó entonces el plan de tener la vestidura real, una corona real, montarse sobre un caballo real y pasar por la ciudad así celebrado. Y Asuero dice, perfecto, haz esto para Mardoqueo, Amán. Y Amán entonces sale y tiene que honrar a Mardoqueo. No quiere hacer esto, quiere matar a Mardoqueo, no quiere honrar a Mardoqueo. Y capítulo 6 entonces terminó con esto, que Mardoqueo había sido honrado por Amán. Y Amán va a entrar en el segundo banquete. Esther capítulo 7 entonces. Y pueden buscarlo en sus Biblias o también está en el boletín. Pero quizás debo empezar a imprimir más copias del boletín. ¿Hay suficiente para todos? Ok, bueno. Esther capítulo 7, un capítulo no muy grande. Fueron pues el rey y Amán a comer con la reina Esther.
También este segundo día, mientras bebían el vino, el rey preguntó a Esther: Reina Esther, ¿cuál es tu petición? Te será dada. ¿Qué es lo que solicitas? Hasta la mitad del reino te será concedida. Entonces la reina Esther respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos, y si a su majestad le parece bien, que me sea concedida la vida por mi petición, y mi pueblo por mi solicitud. Porque yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser destruidos, muertos y exterminados. Si hubiéramos sido vendidos para ser esclavos y esclavas, yo habría callado, pues tal desgracia no justificaría molestar al rey. El rey Asuero preguntó a la reina Esther: ¿Quién es ese? ¿Y dónde está el que ha concebido hacer tal cosa? Y Esther respondió: El enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces Amán se llenó de terror en la presencia del rey y de la reina. El rey se levantó enfurecido y dejando de beber vino se fue al jardín del palacio. Y Amán se quedó de pie rogando a la reina Esther por su vida, porque vio que el mal ya estaba decidido para él de parte del rey. Cuando el rey regresó del jardín del palacio a la sala donde estaban bebiendo vino, Amán había caído sobre el diván en que estaba Esther. Entonces el rey dijo: ¿También ha de violar a la reina estando yo en la casa? En cuanto salió la palabra de la boca del rey, le cubrieron la cara a Amán. Entonces Arbona, uno de los eunucos al servicio del rey, dijo: He aquí, hay una horca de 25 metros de alto, que Amán ha hecho en su casa para Mardoqueo, quien había hablado bien en favor del rey. Entonces el rey dijo: Cuélguenlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Esther capítulo 7 es un capítulo de 10 versículos, no muy grande, no muy largo, pero es un capítulo de conclusión en que muchos elementos de la historia han combinado para llegar a este punto. Es un clímax. Amán, el enemigo de los judíos, está muerto. ¿Qué podemos aprender de este capítulo? ¿Qué vemos en este capítulo de la palabra de Dios? Consideren conmigo, hermanos, 3 cosas, por favor. 3 cosas. Número 1, la muerte irónica de Amán. La muerte irónica de Amán. Hemos visto, y vamos a seguir viendo, en la historia de Esther, muchas ironías e inversiones en la historia y el desarrollo de la historia. Y para decir que la muerte de Amán es irónica, no es suficiente. La muerte de Amán es súper irónica, por varias razones. Por ejemplo, número 1, Amán era un oficio, uno de los de más autoridad en el reino. Y Amán era un hombre de poder, un hombre de autoridad. ¿Cómo empieza el libro de Esther? ¿Qué pasa en capítulo 1? Al fin de capítulo 1 hay un decreto que cada hombre debe ser amo, debe ser maestro, debe ser el hombre en su casa, que los hombres del imperio deben reinar sobre las mujeres. Pero vemos aquí en Esther capítulo 7 que una mujer triunfa sobre un hombre de gran autoridad. Esther triunfando sobre Amán es una ironía, es una inversión de la soberbia a la deshonra, una caída de grandes alturas a una profundidad muy profunda. Es una inversión irónica. Y nosotros vemos, también, no solamente que una mujer triunfa sobre un hombre,
de gran autoridad, sino también que Amán era el enemigo de los judíos en general y el enemigo de Mardoqueo en particular. Y Amán había planeado la muerte de Mardoqueo y la exterminación de los judíos. Pero vemos aquí que es al revés, que Amán muere a las manos, más o menos, de los judíos. Y esto es lo que dice en versículo 10. Así colgaron a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo. Es una muerte irónica. Mardoqueo triunfa sobre Amán. Esther triunfa sobre Amán. Mardoqueo triunfa sobre Amán. Y obviamente todo esto es simbolizado, pero literalmente, en la horca misma, que es de gran altura. El instrumento, la herramienta que Amán había preparado para deshonrar a Mardoqueo, para asesinarlo en la manera más humillante posible, él muere por su propia invención, por su propio plan, por su propia herramienta de deshonra. Entonces Amán muere por la mano de una mujer, por la mano de Mardoqueo y por la herramienta misma que él había escogido para matar a Mardoqueo. Por eso podemos decir que la muerte de Amán es muy irónica, es una ironía grande en el libro de Esther. Y todo esto nos muestra algo que hemos visto muchas veces. Proverbios 16, 18. Antes de la quiebra está el orgullo, y antes de la caída la altivez de espíritu. Amán, él se enorgulleció de gran manera. Yo soy el hombre más famoso, más glorioso del reino. ¿Quién quiere el rey honrar sino a mí? Etcétera. Su estimación de sí mismo es tan alta que su caída es más grande entonces. Antes de la quiebra está el orgullo y antes de la caída la altivez de espíritu. No hay otra ilustración en las escrituras como esto en Amán. Y quiero que aprendamos bajo este punto una lección. Vemos aquí que el pecado es amargo, pero la justicia dulce. Vemos que el pecado es amargo, pero la justicia es dulce. Hay un dicho, quien a hierro mata, a hierro muere. En inglés, you live by the sword. Si vives por la espada, mueres por la espada. Quien a hierro mata, a hierro muere. Amán vivió en pecado, el pecado de violencia, el pecado de usar su poder para matar a otros y tomar sus bienes, para aprovecharse de otros. Amán quería matar a Mardoqueo y a todos los judíos. Él mató a cualquier persona que quiso matar. Vivió por violencia. ¿Cómo murió entonces? Murió por violencia. Murió colgado en la misma horca que él había preparado para Mardoqueo. Las Escrituras nos enseñan esto. En otro sermón ya mencionamos Proverbios 1, 18. En Proverbios capítulo 1, Salomón advierte, avisa, enseña a su hijo y le dice, no vayas con los ladrones, no vayas con los malhechores, porque una de las razones, ellos ponen acechanzas a su propia sangre, a sus propias vidas ponen trampa. Ellos ponen trampas para otras personas, pero la verdad es que ponen trampas para sí mismas. Vemos esto en la vida y la muerte de Amán. Él ha puesto trampas para Mardoqueo y los judíos, pero él mismo ha caído en su propia trampa. El pecado, él usó el pecado para buscar la felicidad y el contentamiento y satisfacción. Yo quiero matar para obtener lo que quiero, para obtener gloria, para obtener prosperidad. Voy a matar y matar para hacerlo.
Pero al fin, Mardoqueo experimenta, él se da cuenta de que el pecado es amargo. Come pecado, come pecado, come pecado. Y luego reconoce, oh, es amargo, y murió. Fue colgado en la horca alta de 25 metros, ¿no? Es como 75 pies, muy grande. Él sembró violencia y cegó violencia. El pecado promete felicidad, el pecado promete contentamiento. Come más, toma más. El pecado ofrece mucho, pero ¿qué da? ¿Qué produce el pecado? ¿Cuál es el galardón que uno recibe? Amargura, no satisfacción. El pecado es amargo, pero la justicia es dulce. La justicia es dulce. Proverbios 14:32. Por su maldad será derribado el impío, pero el justo en su muerte, en la muerte del impío, halla refugio. Cuando el impío muere, el justo halla refugio. No me puede hacer daño. Ha muerto. No me puede atacar. Ha muerto. Las Escrituras nos enseñan que los malos merecen ser castigados, merecen recibir justicia. Y la justicia entonces es dulce. Y en este ejemplo, Amán es un asesino y él merece la muerte. Es un asesino contra Mardoqueo y contra todos los judíos. Él merece muerte y recibió lo que mereció. Entonces, cuando nosotros vemos a Amán colgado en esta horca, no debemos decir, oh, pobre Amán. Debemos decir justicia. Y la justicia es dulce, porque el justo halla refugio. Mardoqueo y Esther, ellos pueden decir, no nos puede hacer daño. Ha muerto, está muerto, no nos puede atacar, no puede planear nuestra exterminación. Si vives en África y hay un león que está cazando a la gente, si matas al león, tú puedes dormir en paz, porque está muerto el león. Así también, si matas al matadero, si matas al asesino, no tienes que tener miedo. El pecado es amargo, pero la justicia dulce. Segundo, hemos visto en primer lugar la muerte irónica de Amán. Y hemos aprendido de eso, que el pecado es amargo, pero la justicia dulce. En segundo lugar, quiero ahora comparar todo esto con la muerte irónica de Jesucristo. El domingo pasado empecé a desarrollar este tema y esta comparación, este paralelo. Pero ahora quiero terminarlo, quiero hacerlo en completo. Si nosotros combinamos Esther capítulo 6 y Esther capítulo 7, si combinamos esos dos capítulos, vemos claramente una imagen, una pintura de la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vemos un paralelo con el conflicto entre Satanás y Jesucristo, el Hijo de Dios, entre la serpiente y Jesucristo. Consideren entonces conmigo este paralelo o esta comparación entre Amán y los judíos, o Amán y Mardoqueo, o Amán y Esther, y Satanás y Jesucristo, Satanás y el Hijo de Dios. Las Escrituras nos enseñan que Satanás es un ángel caído, un ángel pecaminoso. El pecado original de Satanás era que buscó para sí mismo la gloria. Él quería gloria para sí mismo, se glorió a sí mismo o intentó gloriarse. Su deseo para poder, su deseo para honor,
para sí mismo, eso fue su pecado y su caída. Aunque Dios lo creó santo, así como toda la creación de Dios, a algún punto su mente cambió de enfocarse en Dios, empezó a enfocarse en sí mismo. Y entonces para Satanás, su propio fin era él mismo. Yo soy el fin de mi vida. Yo vivo para mí. Eso es el orgullo, la soberbia. Yo vivo para servirme a mí y para obtener mi felicidad y para honrarme a mí, para mi propia gloria. ¿Cuál es el fin principal de Satanás? Es Satanás mismo. No glorificar a Dios, no obedecer a Dios, sino vivir para sí mismo. Satanás quiere gloria para sí, quiere vivir para sí, para siempre. Y los otros ángeles que cayeron con él hicieron el mismo pecado. Queremos gloria para nosotros mismos, queremos autoridad para nosotros mismos, queremos lo que nosotros queremos. Somos nuestro fin principal. Y así Satanás tentó a Eva. Él le dijo, serás como Dios. Si comes este fruto, tú vas a crecer, será para tu bien. Tú serás aumentado, tú crecerás en gloria. Dios no te ha dado todo lo que necesites. Dios no te ha dado algo. Dios está prohibiendo algo que es bueno para ti. Satanás provoca en Eva un deseo para su propia gloria, un deseo para su propio fin. Yo soy el fin principal de mi vida, dice Eva. Yo quiero lo que Dios me ha negado. Así como Satanás había caído, él tentó a Eva y entonces a Adán. Satanás le dijo, Dios te ha negado algo. Dios te ha negado algo. Y si lo tomas para ti mismo, tendrás lo que ahora faltas. La soberbia, el pecado grande de soberbia, hizo a Satanás y los ángeles caídos y a nosotros lo que son y lo que somos. La soberbia, el deseo, el egoísmo. Yo soy el centro. Yo soy el fin principal de mi propia vida. Yo voy a vivir para mí y según mis propios mandamientos. La soberbia es el pecado. Yo soy mi Señor. Yo amo a Samuel. Yo amo a yo mismo, a mí mismo. Amán es igual. Amán es igual. Él quiere más gloria. Él quiere más autoridad. Él quiere más honra. Y él hará todo lo que tenga que hacer para obtenerla. Él se exalta a sí mismo. A él le encanta la adoración y la adoración y la obediencia de los hombres. Adórenme, adórenme. Y si no me adoras, me has negado algo que yo merezco. Obedéceme, adórame, dice Amán. Amán odia el pueblo de Dios. Amán odia a Mardoqueo por no haberle honrado. Y aún más porque es judío. Amán querría destruir a los que Dios había bendecido. Amán es entonces como Satanás, orgulloso al máximo, enemigo del pueblo de Dios, el que quiere honor y gloria y obediencia y autoridad para sí mismo. Otra vez, enemigo del pueblo de Dios. Satanás es igual, odia a los que Dios ha bendecido. Odia a los que buscan bendición en Dios. Él dice, no busquen bendición en Dios, Satanás dice. No busquen bendición en Dios. Dios te ha negado bendición. Busquen bendición en tu propia bendición, en tu propia gloria. Satán es el Dios de este mundo, como hemos leído en 1 de Juan 5.
no es un Dios en el sentido verdadero, pero se llama el Dios de este mundo en las Escrituras. Él tiene una cierta autoridad, un cierto dominio sobre este mundo. Y todos los que no le adoran a Él son sus enemigos. Amán dice, este es mi imperio. Sí es de Asuero, pero es mío. Y cuando yo voy por la ciudad, todos ustedes deben honrarme a mí. Adoren a mí, obedezcan a mí. Y los que no lo hacen son sus enemigos. Así también nosotros en el mundo no adoramos a Satanás, no servimos a Satanás y entonces somos sus enemigos y los enemigos de sus siervos en el mundo. Él odia al único Dios vivo y verdadero y al pueblo del único Dios vivo y verdadero. Y cuando el Hijo de Dios apareció, Satanás le dice, arrodíllate, hónrame, adórame a mí. Yo soy el Dios de este mundo. En el desierto, Satanás le tentó a adorarle y doblar la rodilla a Satanás. Así como Amán quiere que Mardoqueo le honre, Satanás quiere que Jesucristo le honre. Hónrame a mí, yo te daré todo. Pero Jesús dice, no voy a honrarte. No voy a inclinarme a ti. No voy a doblar la rodilla. No voy a arrodillarme a ti. No voy a honrarte porque no eres digno de honor. Eres el enemigo de Dios y el pueblo de Dios, dice Jesucristo a Satanás. Amán dice, entonces voy a matar a Mardoqueo. Satanás dice, entonces voy a matar a ese Jesucristo. Voy a matarlo. Yo lo odio. Y no solo voy a matarlo, dice Satanás, voy a matarlo en la manera más humillante que yo pueda. Yo voy a colgarlo en una cruz, desnudo, humillado, deshonrado, para que todo el mundo sepa que yo soy el Dios de este mundo. Eso es lo que dijo Satanás en su corazón. Así como Amán pensó en su corazón, voy a humillar, voy a deshonrar a Mardoqueo, colgándolo en una horca muy alta, para que todos lo vean. Satanás dijo, yo me honraré en la muerte de este Mardoqueo, y yo humillaré a este judío. Satanás entonces preparó una horca para Jesucristo, la cruz, y entró en Judas para manipular las circunstancias, para traer Jesucristo a la cruz. Entró en Judas para traicionar a Jesucristo a los fariseos, para que ellos podían capturarlo. Judas llevó a ellos a Jesucristo, besó a Jesucristo para identificarlo, así entregó a los judíos. Judas entregó a Jesucristo a los judíos. Y luego Jesucristo fue acusado falsamente de blasfemias y más, y fue maltratado al máximo, y recibió la sentencia de muerte por Poncio Pilato, simplemente porque si no lo hubiera hecho, los judíos habrían causado un desastre en la ciudad. Todos esos eventos, la traición de Judas, las falsas acusaciones de los judíos, la injusticia de Pilato, ¿quién está orquestando, quién está manipulando todas estas cosas? Es Satanás. Satanás trayendo a Jesucristo, llevando a Jesucristo a la cruz. Yo voy a colgar a ese enemigo mío en la cruz. Yo voy a matarlo, yo voy a deshonrarlo, yo voy a humillar a este Jesucristo. Así como Amán planeó la muerte de Mardoqueo y los judíos. Y Satanás tuvo éxito. Él clavó a Jesucristo en la cruz para que todos podían verlo. Jesucristo murió
entonces en deshonra y oscuridad. Así pensó Satanás. Así pensó Satanás. Pero en la cruz, Jesucristo exclamó, consumado es. Consumado es. ¿Es un grito de derrota? ¿Terminado es? No, consumado es. Consumado es, cumplido es. Y de aquel punto, de aquel momento y adelante, el triunfo supuesto de Satanás empieza a ser una inversión gigante, una ironía gigante de victoria para Jesucristo y desastre y derrota para Satanás. Y la herramienta que Satanás había designado para Jesucristo era la herramienta de su propia derrota. ¿Por qué? Porque Satanás no tomó la vida de Jesucristo. Jesucristo la puso. Y la puso como un sacrificio. Y la puso como un sacrificio santo y puro, sin mancha, perfecto. Entonces su muerte, la muerte de Jesucristo, no dirigió a condenación, sino a liberación, a justificación, porque su sangre, la sangre que derramó, la vida que puso, era una expiación, una salvación para su pueblo. Entonces la serpiente pensó, yo he aplastado a la cabeza de la simiente de la mujer. Pero la verdad es que la simiente de la mujer había aplastado a la cabeza de Satanás, de la serpiente. Y la ironía de ironías es que Satanás mismo llevó a Jesucristo al altar en que fue crucificado o sacrificado. Satanás entró en Judas para traicionarlo. Satanás manipuló las circunstancias para llevar a cabo la crucifixión de Jesucristo. Esto significa que Satanás mismo tomó a Jesucristo por la mano y lo condujo al altar, donde hizo expiación. Y Satanás dice, no hagas eso. Pero así Jesucristo triunfó sobre él. Y como un cordero fue llevado al matadero. Como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco abrió su boca. Pero el matadero no entendió lo que pasaba. Los trasquiladores, ellos no entendían lo que pasaba. En su vista, en su opinión, están matando al cordero. Pero la verdad es que el cordero está triunfando sobre todos ellos en ese mismo proceso. Así como Amán, es imposible imaginar la mente de Amán siendo llevado a la horca que él había preparado. Así también Satanás es igual, pero difícil de entender como él no se había dado cuenta. Yo he preparado una horca, una cruz para este Jesucristo, pero él en eso mismo triunfó sobre mí. ¿Cómo puede ser que esto es la herramienta de mi destrucción, no la destrucción de él? ¿Cómo puede ser que en esto él triunfa sobre mí? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y Satanás tiene que vivir con esta ironía para toda la eternidad. Satanás, tú lo hiciste. Tú lo hiciste. Jesús conquistó a Satanás. Ató al hombre fuerte en su propio refugio. Y él liberó sus cautivos, resucitó de los muertos. La muerte no pudo contenerlo. Y Pablo dice en Colosenses 2:15 que Dios también despojó a los principados y las autoridades. Esos son demonios, son ángeles caídos, no son gobernadores y presidentes. Despojó a los principados y las autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz.
Los enemigos de Jesucristo en la cruz piensan, victoria, lo hicimos. Pero la verdad es que Jesucristo triunfó sobre ellos y los exhibió como espectáculo público, así como Amán dirigió a Mardoqueo en la ciudad. No quiere honrarlo, pero tiene que hacerlo. Así también Jesucristo, en la vista de todos, deshonra y humilla a sus enemigos. Y de aquel día hasta hoy, la cruz es un emblema, es una imagen, una metáfora, una imagen de la victoria de Jesucristo. Si uno ve a una cruz, no pensamos, allí murió Jesucristo. Nosotros decimos, allí murió Jesucristo y resucitó de los muertos. No es un símbolo de derrota, es un símbolo de victoria. En cierto sentido, podemos decir que Satanás fue colgado en la cruz aquel día, porque él murió, él fue derrotado, él fue destruido. Como Amán es el que es colgado en la horca, que no significa colgado por el cuello, sino traspasado, así el cuerpo, colgado en la horca. Así como Amán murió en su propia horca, Satanás también murió en la cruz de Jesucristo. Los medios y los métodos que Satanás había preparado para humillar y triunfar sobre Jesucristo eran los mismos medios y métodos que Jesucristo usó para triunfar sobre Satanás. Y por eso digo que la muerte de Jesucristo es muy irónica, es una inversión. Y es un paralelo perfecto con Esther capítulo 6 y capítulo 7. Las Escrituras confirman esto en otros lugares. No quiero decir que confirman el paralelo entre Esther y Jesucristo, sino que confirman una enseñanza en todas las Escrituras que Satanás se enorgulleció y se glorió en sí mismo y se honró a sí mismo, pero Dios lo ha humillado al máximo. O al mínimo. Leamos entonces en Isaías 14. Aquí el profeta Isaías está hablando contra los reyes de los babilonios que habían triunfado sobre Jerusalén y el pueblo de Israel. Los profetas les dicen, ustedes piensan que han triunfado, pero Dios va a destruir a ustedes también. Pero todo esto, aunque sea verdad, también se refiere a Satanás. Lean entonces estos versículos como referencia o referente a Satanás. Tu ostentación y el sonido de tus liras han sido derribadas hasta el Seol. Los gusanos serán tu cama debajo de ti y las larvas tus cobertores. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero? Hijo de la mañana, has sido derribado al suelo, tú que debilitabas a las naciones. Tú has dicho en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Pero ha sido derribado al Seol, a lo más profundo de la fosa. Noten el cambio entre el que quiere gloria para sí mismo. Yo voy a ser como las estrellas y sobre todo si yo tendré un trono en el cielo. Pero Dios dice no, has sido derribado al Seol, a lo más profundo de la fosa. Así como vemos en el ejemplo de Amán y Mardoqueo, todo eso es paralelo con Jesucristo y Satanás. Finalmente, Filipenses 2, 8 al 11. Hemos visto que Satanás es destruido y derrotado en Seol, no en el cielo. Pero Jesucristo, Él es honrado y exaltado.
Filipenses 2, 8 al 11. Él se humilló a sí mismo y luego fue exaltado. Y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. Todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, es decir, Seol, es decir, el infierno, todos en el universo, no pueden negarlo, tienen que confesar. El que fue colgado en la cruz, el que fue crucificado, Él resucitó de los muertos. Él ascendió al cielo. Él se sentó a la diestra del Padre. Él es el quien tiene el nombre sobre todo nombre. Y al nombre de Jesucristo, todos tienen que doblar la rodilla y honrar y confesar para gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. Amán no pudo negar lo que había pasado y fue colgado en la horca. No podía negarlo. Así también Satanás mismo no puede negar lo que ha pasado. Jesús es Señor porque Jesús resucitó y Satanás fue derrotado. ¿Creen esto? Esto es la fe cristiana. Esto es el Evangelio. Uno, al creer esto, es cristiano. Y el bautismo representa esto. Nuestra muerte con Jesucristo, humillación, pero resurrección con Jesucristo, exaltación en Él. Y la cena del Señor. Nuestro Señor murió por nosotros, derramó su sangre, su cuerpo fue molido por nosotros. Pero Él resucitó de los muertos y tenemos vida eterna en Él. Finalmente, hermanos, número 3. La justicia inescapable de Dios. Vemos que Amán, él quedó para rogar por su vida. Esther, por favor, no hagas eso, Esther, por favor. Pero no pudo escapar. No, la justicia exige que tú mueras. Asesino, el que planeó la exterminación de los judíos, tú vas a morir. Ruega, si quieres, no cambia nada. La justicia de Dios también es inescapable. El que fue colgado en la cruz, Jesucristo, es el quien será el juez del mundo también. Y todos los que creen en Él, que fue crucificado, que creen en Jesucristo, son perdonados. Sus pecados les son perdonados. Entonces en el juicio final no serán condenados, serán vindicados. Pero los que no buscan misericordia en Él, los que no encuentran salvación en Jesucristo, permanecen en sus pecados. Y en su soberbia, no necesito a Dios, no quiero a Dios, yo me amo a mí. Yo vivo para mí, yo soy mi fin principal. Si eso es tu mente, tu opinión, tu perspectiva, no escaparás la justicia de Dios. Se quedó para rogar por su vida, no cambió nada. También en aquel día en el juicio, si ruegas, no va a cambiar nada. Jesucristo en Mateo 25, 41 nos enseñó lo que Él dirá en aquel día. Los que dicen, pero Señor, Señor, Él les dirá, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Los que claman, Señor, Señor, ahora
todos reciben misericordia y salvación. Los que claman solamente en aquel día, Señor, Señor, no recibirán ni una gota de misericordia, sino juicio inescapable. Amán quedó para rogar por su vida. Es demasiado tarde, Amán, demasiado tarde. No debes haber planeado la exterminación de los judíos. Tuviste una oportunidad. Así también Dios nos ha dado a nosotros días y meses y años para pedir y buscar misericordia en Jesucristo. Y todos los que claman, Señor, Señor, ahora reciben misericordia. Pero en aquel día, los que dicen, Señor, Señor, Él les dirá, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, para los soberbios que no me necesitaban, que no me querrían, pero ahora no pueden negar, tienen que confesar, Jesucristo es Señor. Amén. Oremos, hermanos.